Buenas tardes. En primer lugar, presentarme. Soy Agustín Cabezudo, psiquiatra. Llevo 50 años de ejercicio profesional y, por tanto, lo que voy a comentar en esta charla está basado prácticamente todo en mi experiencia profesional. En segundo lugar, quiero felicitar a María Dolores Palacio y a su familia por haber fundado la asociación ENOL, que se dedica al estudio, ayuda y comprensión de las personas con altas capacidades, que está haciendo una enorme y positiva labor. He tenido también la suerte de conocerles un día a Enol, una persona con altísimas capacidades, una gran sensibilidad, una gran persona, y que tuvimos la desgracia de perderlo muy joven, muy prematuramente, en un accidente. Después de esto voy a entrar ya en la materia que voy a comentar, que es la relación de la psiquiatría con la superdotación. En primer lugar, la superdotación no es ninguna enfermedad. Por tanto, los psiquiatras poco tendríamos que decir. Sin embargo, lo contrario a la superdotación, el retraso, la discapacidad, las bajas capacidades sí se considera una enfermedad. La superdotación no. ¿Por qué? Porque si empleáramos un criterio estadístico del término medio, tan patológico sería la discapacidad como las altas capacidades. Pero aquí empleamos un criterio funcional. Se entiende que la superdotación es una persona que desarrolla con mayor grado, con mayor efectividad, unas capacidades, unas virtudes que tiene en principio su cerebro. Es decir, una persona que corre muy rápido no es una enfermedad, que tiene esa capacidad. Sin embargo, una persona que no pudiera correr sería una enfermedad, un problema muscular, de huesos, de corazón, etc. Es decir, por tanto, no es una enfermedad. La superdotación no solo implica una superdotación, valga la redundancia, de la inteligencia y las capacidades cognitivas, sino también, esto es muy importante destacarlo, una, superdotación a nivel sensitivo, emocional. Las personas superdotadas son especiales, muy inteligentes, muy sensibles, captan mucho, muy emotivas, y esto puede ser bueno o crear problemas, porque en principio la superdotación, podríamos decir, es buena o es mala, pues diríamos depende, porque en principio es como la energía. La energía depende cómo se utilice. La energía nuclear puede ser buena si se hace para una central nuclear que dé electricidad a un país entero y a hospitales, o puede ser mala si se hace una bomba atómica. El ser muy inteligente es bueno o malo, depende. Si utilizamos la inteligencia a favor nuestro y de los demás, será muy positivo. Si la utilizamos en contra nuestra o contra los demás, es malísima. Es decir, todo es un poco relativo. Después de esta primera cuestión sobre la superdotación, una cosa que nos atañe mucho a los psiquiatras, también a otros profesionales, psicólogos, médicos, etc., que es que muchas veces nos cuesta trabajo reconocer, identificar a la persona superdotada. ¿Por qué? Porque a veces la confundimos con otros problemas, con ciertos trastornos. Por ejemplo, es muy frecuente confundir la persona superdotada con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Por qué? Porque la persona superdotada muchas veces no presta atención. ¿Pero por qué? Pues muchas veces porque se aburre, porque lo que está diciendo el profesor lo sabe de sobra, se aburre, se mete en su mundo y no presta atención. O muchas veces es hiperactivo. ¿Por qué? Porque se fijan más en los estímulos, le llaman más la atención, reacciona más rápidamente, es más activo. Otras veces también podemos confundir la persona superdotada con un trastorno bipolar, ciclotímico. ¿Por qué? Porque la persona superdotada, a veces sus estados anímicos, emocionales son más intensos que los demás, la alegría más intensa, la tristeza más intensa, hay más cambios, hay más respuesta a estímulos, hay más variación, y podríamos también dar lugar a confusión. Otra confusión posible es con trastorno de impulsividad, por lo dicho anteriormente. La persona superdotada capta mejor los estímulos, responde más rápido a ellos, con más rapidez, más variación, y podría dar lugar también a esta confusión. Y también puede dar lugar a confusión que nos equivoquemos y pensemos que en vez de un superdotado, la persona que tenemos delante presenta un trastorno de personalidad. Desde los trastornos del desarrollo, como un trastorno de Asperger, con una persona que estuviera un poco muy metida en su mundo, o por lo que se llama el trastorno límite de la personalidad, que son personas muy variables, un poco hiperactivas, con cambios de humor. Es decir, que a veces el psiquiatra
podemos confundirnos de forma peligrosa y en vez de identificar a una persona con superdotación, ponerla una etiqueta diagnóstica que le va a condicionar la vida y le va a crear muchísimos problemas. Entonces es muy importante no confundirnos y saber identificar a la persona superdotada. Otra cosa es que a veces la persona superdotada, por los problemas que la propia situación de superdotación puede implicar, presente ya también unos trastornos. Y entonces a veces lo que vemos en primer plano son esos trastornos, por ejemplo, de ansiedad, depresión, trastorno de alimentación, trastorno del comportamiento y la conducta. Entonces el error del psiquiatra, del profesional, sería quedarnos en esa primera imagen, ese trastorno, y no ver lo que hay de fondo, que es la causa y explica todo lo demás. Por tanto, es muy importante que los profesionales estemos sensibilizados para identificar, diagnosticar a la persona superdotada y no confundirla con otras cuestiones. Y dicho esto, paso a otra cuestión, quizá la más importante, que es que las personas superdotadas suelen tener problemas de adaptación. ¿Por qué? Es el sentido común. Todo aquel que es distinto, que es diferente, le cuesta trabajo integrarse, tiene problemas de adaptación. El que es muy alto, el que es muy bajo, el que no se ajusta a los estándares de la moda, tiene problemas de adaptación. Entonces, estos problemas de adaptación se reflejan